Números capítulo 25. Mire, voy a leer un pasaje de la Biblia que no sé si usted alguna vez escuchó algún mensaje o leyó, y si leyó no sé si se acuerda. Es un pasaje escondido, difícil de interpretar. Un pasaje difícil de interpretar. Y yo quiero tener la gracia, el acompañamiento, la sabiduría del Espíritu Santo para compartirle a usted un pasaje que es difícil de explicar. Pero hay un principio espiritual que es válido para nosotros en este tiempo. Vamos, Números capítulo 25, versículo 6 dice: mientras Moisés, usted presta atención, mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario del templo, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer extranjera. Entonces un hombre llamado Fines tomó su lanza, fue a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la mujer extranjera. Le dije que difícil. Vamos a ver cómo interpretamos este. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24,000 personas. Dios le dijo a Moisés, me encanta esto. Dios le compartió a su siervo Moisés: Fines es como yo. ¡Wow! ¡Qué cumplido! ¡Qué piropo! ¡Wow! Marisa es como yo. Nancy es como yo. José Luis es como yo. Juan es como... ¡Fine! Es como yo. Le dijo Dios a Moisés: no permite que se adore a otros dioses en lugar mío. Por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas. Él demostró que me quiere y logró que yo perdonara a los israelitas. Por esa razón, hoy hago un trato especial con él y con sus descendientes. Ellos serán siempre, diga conmigo, siempre. Ellos serán siempre mis sacerdotes. Permítame que lo ubique en el cuadro. Está Moisés, está un tal Fines que aparece de la nada. Y están algunas personas piadosas llorando, puestos de rodilla, rostro en tierra, llorando y orando a la puerta del tabernáculo. Están llorando y orando, lamentándose porque 24,000 personas acaban de morir. Están llorando y orando porque Dios castigó, visitó su pueblo y los castigó duramente. Están llorando por la combinación escandalosa en la que había incurrido, una combinación escandalosa de pecado en la que había incurrido el pueblo de Israel. La combinación de idolatría y de pecado sexual. Una combinación explosiva, escandalosa, en la que había caído el pueblo de Israel y atrajo la maldición de Dios, y 24,000 personas estaban muriendo, habían muerto. Y ahí usted tiene a Moisés llorando por su pueblo, y usted tiene a Fines que está llorando junto a Moisés a las puertas del tabernáculo, lamentándose, haciendo duelo por las personas que habían muerto y haciendo duelo y lamentándose por el pecado de Israel que había atraído la maldición y el castigo de Dios. ¿Vamos bien? Y mientras eso sucede a las puertas del tabernáculo,
mientras ellos lloran y se lamentan por el castigo de Dios, de pronto un israelita, alguien del pueblo, de pronto un israelita, haciendo alarde, un descarado hombre israelita haciendo alarde de su pecado, trae de la mano a una mujer para meterla en su choza, en su habitación y pasar la noche con ella, una mujer extranjera. Mientras todos los demás, gente piadosa, está lamentándose por el castigo de Dios, porque la gente está muriendo, Dios ha visitado su pueblo a causa del pecado, ha visitado su pueblo con maldición, con castigo. Hay un descarado que en lugar de estar lamentándose, llorando, quebrantado, pidiendo perdón, descaradamente hace alarde de su pecado y introduce a una mujer extranjera a su habitación para pasar la noche con él. Frente a esta situación desesperada, este tal Fines toma una decisión desesperada. Frente a esta situación extrema, este tal Fines toma una decisión extrema, toma una decisión desesperada, agarra su lanza, se introduce a la habitación de este hombre y atraviesa al hombre y a la mujer extranjera. Es difícil de interpretar este pasaje. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación y con el principio espiritual que usted va a extraer de este pasaje. El pasaje no nos está sugiriendo que nosotros tenemos que atravesar a cuantas personas a nuestro alrededor estén pecando. No es esa. No es eso lo que el espíritu del pasaje nos está hablando. Pero sí hay un principio espiritual. Que la tolerancia al pecado es una deslealtad a Dios. Que la transigencia y la tolerancia hacia el pecado termina convirtiéndose en una deslealtad a Dios. Ahí está el principio. Lo que demuestra este hombre Fines es su intolerancia y su intransigencia con el pecado. No con el pecador. Lo que está demostrando este hombre apasionado por Dios, este hombre que ama a Dios, este hombre del cual Dios dijo es como yo, ha demostrado que me quiere, voy a hacer un pacto con él y sus descendientes, ellos serán siempre mis sacerdotes. Dios dijo es como yo. Lo que está demostrando el principio espiritual es que este hombre es intransigente e intolerante con el pecado. Y eso es lo que ve Dios en él. Fines es como yo, Números 25:11. Él demostró que me quiere. Por esa razón, hoy hago un trato especial con él y con todos sus descendientes. Ellos serán siempre mis sacerdotes. Si realmente pretendemos parecernos más y más a Dios, el pecado debería molestarnos en extremo. Si es verdad que vamos en un camino de ascenso, si es que estamos yendo en un camino de santidad, si es verdad que queremos parecernos más a Cristo, la idea es que debe molestarnos. El pecado debería molestarnos en extremo, porque de las 1001 consecuencias que produce el pecado, la más costosa de todas es que nos aleja de Dios. Amigo, el pecado nos aleja de Dios. La santidad, la honra, la obediencia nos acerca a Dios, pero el pecado nos aleja. Fue el pecado el que clavó a Jesús en la cruz.
No sea transigente con el pecado, sea implacable con el pecado, porque fue el pecado suyo y el mío. Fue nuestro pecado el que clavó a Jesús en la cruz. Fue el pecado del pueblo lo que molestó a Dios y trajo su castigo. Y 24,000 personas murieron así. ¿Por qué? Por el pecado. Fines demostró que era intolerante e intransigente con el pecado. Y si nosotros vamos a parecernos cada vez más a Cristo, tenemos que ser implacable con nuestro pecado, implacable, intolerante con el pecado, y entonces granjearemos el favor y atraeremos la presencia de Dios a nuestra vida. Solo la santidad atrae su presencia. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Quiero distraer tu atención un minuto, porque realmente es esto de tomar una lanza y atravesar a un hombre, a una mujer. ¡Wow! Esto no es. Quiero distraer tu atención un minuto y en lugar de focalizarnos en lo que hizo Fines, yo quiero que usted note qué es lo que está haciendo Fines antes de que este descarado israelita se paseara delante de sus ojos haciendo alarde de su pecado. Mientras ustedes viven quebrantándose y llorando buscando el rostro de Dios, yo hago mi vida. Eso es lo que estaba queriendo decir. ¿Qué es lo que hace Fines antes de que este descarado israelita atravesara delante de sus ojos? ¿Qué está haciendo Fines? Fines está llorando. Fines está orando. Está postrado sobre su rostro junto con Moisés, el hombre de Dios. Él está buscando a Dios, que Dios aplaque su ira. Está lamentándose y haciendo duelo por los que murieron, pero está buscando el rostro de Dios. Está quebrantándose, está llorando y orando a las puertas del tabernáculo. Uno no puede hacer eso. El fervor y la pasión por Dios siempre nacen de la intimidad con Dios. Usted no puede hacer lo que hacía Fines si no tiene una vida de comunión con el Señor, si realmente no ama a Dios. Él está llorando y orando a las puertas del tabernáculo. Esa imagen me recuerda a lo que hacía Nehemías. Dice que cuando Nehemías escuchó noticias desgarradoras acerca de lo que estaba sufriendo el pueblo, que había sido destruido el templo y las murallas estaban caídas, dice que cuando él recibe noticias se postra sobre su rostro para orar y llorar y ayunar. El mismo Nehemías se postra, ora, ayuna y ora por su pueblo. La misma imagen de Fines. Nehemías capítulo 1 versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras, las palabras de que el pueblo de Israel estaba en afrenta, me senté y lloré y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Venga conmigo, quiero mostrarle la imagen. Dice: me postré, lloré, oré delante del Dios de los cielos. La misma imagen de Fines, postrado, llorando, orando por su pueblo. La misma imagen de Ezequías,
del rey. Cuando el profeta Isaías le dijo, arregla tu vida porque vas a morir. Wow, mira si alguien viene y te dice, qué duro eso, ¿no? Arregla tu vida porque vas a morir. Pon en orden tus cosas porque vas a morir. Y dice que Ezequiel, en lugar de desesperarse, fue y lloró y oró delante de Dios. Y Dios escuchó su oración, como escuchó la oración de Nehemías y como escuchó la oración de Fines. El mismo David en el Salmo 6, versículo 8, el mismo David dice, Jehová escuchó la voz de mi lloro. La voz de mi lloro. Llorar delante de Dios. Llorar postrados delante de Dios, buscando su rostro, quebrantados. ¿Te ha sucedido eso? De llorar delante de Dios. Fines está llorando delante de Dios. Nehemías está ayunando, orando y llorando delante de Dios. El rey Ezequías está llorando y orando delante de Dios. El mismo David acostumbraba, dice, Jehová escuchó la voz de mi lloro. ¿Cuántos personajes en la Biblia en las que yo veo que están postrados, rostro en tierra, ayunando, orando y llorando? ¿No vemos a Jesús llorando por el pueblo de Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y lloraba. Jesús llorando por su pueblo, Nehemías llorando por su pueblo, Fines llorando por su pueblo. En todos estos casos Dios vio sus lágrimas y escuchó sus oraciones. La pasión, el entusiasmo, el fervor de una persona por Dios nacen de su intimidad. Por eso las oraciones de utilería, las oraciones frías, las oraciones religiosas, las oraciones que hacemos para cumplir, no valen nada delante de Dios. Las oraciones superficiales, frías, sin lágrimas, no producen demasiado resultado delante de Dios. Y no estoy queriendo decir que las lágrimas por sí mismas puedan lograr el favor de Dios. Pero siempre las lágrimas acompañan a un corazón quebrantado. Son el resultado de un espíritu, de un corazón que se quebranta buscando el rostro, buscando el favor de Dios. Las oraciones de utilería, esas oraciones frías, religiosas, que no llegan ni siquiera al techo, esas no son oraciones que Dios escuche, no son oraciones que Dios responda. Son esas oraciones sentidas. Esas oraciones que nacen de un corazón sincero, quebrantado. Esas oraciones fervorosas que nacen de ahí dentro son las que Dios escucha. ¿No te ha pasado de llorar delante de Dios? Así está Fines, llorando y orando, postrado a la puerta del tabernáculo. Entonces usted escucha la voz de Dios que dice, Dios le dice a Moisés, Fines como yo no tolera la idolatría. Ha demostrado que me quiere. Por eso yo hago un trato especial con él y con sus descendientes. Ellos serán siempre mis sacerdotes. Fines es un hombre intransigente con el pecado. Qué difícil es pararse detrás de un púlpito y después del culto que hemos tenido de un Dios de lo imposible, hablarles y decirles, hermano, sea implacable con el pecado. Sea intransigente con el pecado. No permita que el pecado haga un nido en su corazón. Viva lo más lejos posible del pecado y lo más cerca posible a Dios. Fue el pecado el que alejó a Jesús. Claro, no el pecado de él, el pecado nuestro. Pero la única vez que Jesús se vio lejos de Dios el Padre fue cuando cargó nuestros pecados en la cruz. ¿Te parece poca cosa el pecado? La única vez que Jesús experimentó el ser separado de Dios fue cuando Él cargó nuestros pecados. Porque el pecado es como una cuña que nos separa de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Sea implacable con el pecado. Sea intransigente con el pecado. Aléjese lo más que pueda.
Tanto Fines como Nehemías, como David, como Ezequías, nos señalan un remedio bíblico para cuando atravesemos una abrumadora necesidad. ¿Cuántas personas pasaron hoy acá al frente buscando al Dios de lo imposible? Pues hay un remedio bíblico para cuando usted se encuentre frente a una situación abrumadora. Y ese remedio es orar, ayunar, llorar delante de Dios. Como hicimos esta noche, venir delante de Dios. Hay un remedio bíblico para cuando usted se encuentra con una situación imposible. El remedio bíblico de Nehemías, el de Fines, el de Ezequías, el de David, fue venir delante de la presencia del Dios del cielo y derramar su corazón buscando su rostro con lloro, con quebrantamiento. Hay un remedio bíblico, hay un salvoconducto que poco utilizamos. Sin embargo, yo veo que los grandes hombres de Dios en la Biblia hicieron uso de este salvoconducto, hicieron uso de la oración y del lloro delante de Dios. No tenga miedo llorar delante de Dios y que ese lloro sea la consecuencia de un corazón quebrantado, de un corazón apasionado, de un corazón que busca a Dios. A veces Dios tiene que llevarnos a una situación extrema para que quebrantemos nuestro corazón delante de Dios. Que no suceda eso. Se lo digo por experiencia. Que no suceda eso. Busque a Dios. No espere tener una situación abrumadora para buscar a Dios, para llorar delante de Dios. Una persona fervorosa está dedicada a la oración. Nehemías, Fines eran personas fervorosas que estaban dedicadas a la oración. Un creyente, hay que diferenciar, todos los creyentes pueden que oren, pero no todos los creyentes están dedicados a la oración. Son dos cosas diferentes. Una persona apasionada, fervorosa por Dios es una persona que vive en oración, en comunión permanente. Los discípulos de Jesús eran personas que oraban, pero cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, se convirtieron en personas, en discípulos dependientes de la oración, apasionadas por Dios, dedicadas a la oración. Antes de que Jesús muriera, ellos oraban, pero después que Jesús murió eran hombres y mujeres dedicados a la oración. Usted ve el aposento alto, usted ve los primeros discípulos, los primeros líderes, la primera iglesia, gente apasionada, fervorosa por Dios, dedicada a la oración. La primera iglesia en Antioquía, gente dedicada a la oración. Los viajes misioneros de Pablo y Bernabé fueron el resultado de una iglesia dedicada a la oración. Dice, tras muchos ayunos y oración fueron encomendados y enviados por el Espíritu Santo a la obra misionera. La iglesia los encomendó después de mucha oración. En presencia del amado, una novela romántica basada en el libro Cantar de los Cantares. Contiene además consejos prácticos que se relacionan con la sexualidad y responde a preguntas comunes que las personas se hacen acerca de este tema. Te emocionará y transformará la visión que tengas del amor. Estamos seguros que al terminar de leer la historia relatada, querrás que sea también la realidad en tu matrimonio. Y lo será. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Descubrí más recursos en la biblioteca más completa de familia, ingresando en www.placeresperfectos.com.ar. También aprovecha nuestras propuestas educativas y capacitate online. Curso de prevención e intervención en abuso sexual infantil, curso básico de educación sexual a distancia y curso avanzado de educación sexual a distancia. Además, te invitamos a ser parte de la campaña internacional de prevención del abuso sexual infantil. Informate en www.todoscontraelabusoinfantil.org.
Podríamos decir que los discípulos oraban porque necesitaban algo de Dios, pero no es verdad. Yo descubrí algo esta semana. Usted dice, pastor, tenemos que ser personas dedicadas a la oración. Y no estoy hablando de estar permanentemente en una actitud de oración, sino en un corazón de adoración. Usted puede estar en su trabajo, puede estar en la cocina, puede estar caminando por la calle y usted está orando en sintonía con Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Eso es vivir en oración, vivir en dependencia de Dios. Aun cuando usted haga sus cosas en la vida, sus cosas diarias, usted está conectado a Dios, orando a Dios, pidiendo la guía, la dirección de Dios. Y los discípulos, usted dice, bueno, oraban porque querían el poder de lo alto, pero cuando ellos tuvieron lo que buscaban, siguieron orando. Usted puede decir, bueno, vamos a orar hasta que recibamos lo que le pedimos a Dios. Sí, pero esas personas siguieron orando después de que recibieron algo de Dios. Cuando recibieron el poder en el aposento alto, siguieron orando. ¿Por qué? Porque el premio de la búsqueda, el premio de buscar el rostro de Dios, el premio, el galardón de la oración era Dios mismo. Ellos gustaron de Dios y no se conformaban con algo menos. Aunque habían recibido algo de Dios, seguían en el espíritu de la oración, seguían conectados con Dios, buscando su rostro, porque el galardón de la búsqueda de Dios es Dios mismo. Ellos experimentaron a Dios en el aposento alto y no se iban a conformar con nada menos. Así tenemos que hacer con nosotros. El galardón, la recompensa de nuestra búsqueda es Dios mismo, no algo de Dios, sino Dios mismo. Fines conquistó el corazón de Dios porque tuvo un corazón ardiente por el Señor, apasionado, ferviente por Él. David también era una persona con una pasión al rojo vivo. Una persona fervorosa es aquella que tiene entusiasmo por Dios. La palabra entusiasmo es Dios adentro. Una persona entusiasmada es porque tiene Dios adentro. David era una persona así. Salmo 39:3. El corazón me ardía en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. Al fin abrí la boca y dije. Jeremías era un hombre de una pasión al rojo vivo. Dice la Biblia en Jeremías 29. Si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más, dijo Jeremías. Pablo era un hombre con una pasión al rojo vivo, un hombre de entusiasmo fervoroso, celoso por Dios como fines. Hechos 21:13 dice, tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. El cristianismo de Pablo no era un pasatiempo, hermanos, sino una pasión. Jesús dice en Apocalipsis, ojalá fueses caliente. Los calientes tienen fervor, los fríos son indiferentes, pero los tibios son complacientes. Sea radical usted con el pecado, sea intransigente con el pecado y ame con entusiasmo, con celo, con fervor al Señor Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Wow, Señor. Busque la presencia de Dios, que sea su meta diaria. Basta ya de llevar una vida espiritual superficial y tibia. ¿Dónde están los que quieren ser apasionados de Dios? ¿Dónde están los fervorosos, los locos lindos por el Señor? ¿Dónde están los que batallan en oración y desean llevar su vida de consagración bien a fondo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los fines? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los David?
¿Dónde están los que hacen esa clase de oración que conquista el corazón de Dios? Esa oración que no escatima nada, esa oración que sale de un interior que está deshecho, quebrantado. Ese tipo de oración que hizo la primera iglesia e impactó en el imperio más trascendental de todos los tiempos. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos apasionados por Dios? ¿Dónde? Cuando se trata de la presencia manifiesta de Cristo, no podemos permitirnos la tibieza. Esta gente dedicada a la oración tuvo como galardón la presencia de Dios. Por eso sigue orando. Usted puede orar por algo. Cuando lo tiene, sigue orando. Generalmente no seguimos orando porque la meta de nuestra oración era algo de Dios. Pero como la meta de la oración de los apóstoles y de la primera iglesia era Dios, cuando tuvieron a Dios, siguieron orando porque querían seguir teniéndolo. ¿Cuánto me están recibiendo esta palabra? Por eso nuestra meta, mi amigo, mi hermano, de nuestra búsqueda, el galardón de su búsqueda tiene que ser Dios, no algo de Dios. Porque si usted busca algo de Dios sin buscar a Dios, cuando lo tiene, se olvida de Dios. Se vuelve complaciente, se vuelve tibio. Pero cuando usted busca a Dios y como galardón, como recompensa a su búsqueda, usted tiene la presencia manifiesta, disfruta, goza de la presencia manifiesta de Cristo. Entonces ya no quiere saber más nada con algo menos. Si no es con Dios, usted no quiere saber nada menos. Por eso es que los apóstoles siguieron orando cuando tuvieron lo que buscaban. Cuando recibieron el poder de lo alto, siguieron orando. Demuestra que ellos no estaban detrás de algo de Dios, estaban detrás de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Personas que buscan a Dios, que están detrás de Dios, que buscan a Dios en sus vidas, que buscan a Dios en su matrimonio, que buscan a Dios en su familia. Cuando usted tenga a Dios, usted no se va a conformar con nada menos. Su meta, su recompensa va a ser el Señor. Traje 3 relojes acá, traje, le hice. Cuando yo llamo por teléfono, envío un mensajito en la semana de que necesito algo para el domingo, se agarran, todos se agarran. Le digo, Paola, necesito algo para el domingo, y ya se agarra la cabeza Paola. Y todos los que a Paola les pide a otra. Y le digo, necesito reloj, pero de péndulo tiene que ser, tiene que tener péndulo. Este tiene que andar también, ¿eh? Se murió, me tiene miedo. Christian, es medio difícil de... Christian Huygens fue un relojero que vivió en el siglo XVII y fue el creador de los relojes a péndulo. En el siglo XVII. Una noche... Él estaba acostado en su habitación y contemplaba todos los relojes que él había creado, todos a péndulo. Y estaba acostado, manos y brazos detrás de su cabeza y mirando todos los relojes que él había hecho. ¡Wow! Hasta que advirtió algo. Él vio que todos los relojes que había creado funcionaban al unísono. El péndulo, todos iban y venían en la misma dirección. Estaban sincronizados. Funcionaban al unísono. Y le llamó la atención. Le llamó la atención porque él no los había fabricado así. No los había programado para que funcionen al unísono. Y le llamó la atención porque todos funcionaban. Iban para allá, venían para acá. Estaban todos sincronizados. Pero él no los había creado así. No los había fabricado así. Entonces tuvo una idea, la misma idea que puede tener usted. Se levantó y ¿qué hizo? Fue, abrió cada uno de los relojes y los desprogramó para que funcionaran diferentes. Así que para que uno va para allá, el otro viene para acá, están todos desprogramados. Y se volvió a acostar.
Al rato, después de un tiempo, advirtió que los relojes estaban otra vez funcionando al unísono. Esto es verdad, ¿eh? Siglo XVII, el propio creador de los relojes a péndulo. Dice, él comenzó a advertir al rato, porque los había desprogramado a todo. Al rato advirtió que otra vez los relojes estaban funcionando al unísono, estaban sincronizados. Iban para allá, iban para acá. Ese hombre murió sin saber el porqué. Ese hombre nunca supo cuál era la razón por la que sus relojes funcionaban al unísono. Aun cuando él los desprogramaba, los relojes al tiempo volvían a funcionar al unísono, sincronizadamente. Él murió sin saber el porqué. Después de muchos años se supo el porqué. Se sabe hoy en día que el reloj más grande, el que tiene el ritmo más fuerte, es capaz de arrastrar a todos los demás relojes más pequeños, es capaz de arrastrar a todos los demás péndulos que tiene cercano a sincronizarse con él. El más grande tiene la capacidad, con los años se descubrió esto, que el más grande, el reloj más grande y más fuerte, tiene la capacidad de atraer, de arrastrar a los demás relojes a que se sincronicen con él. Eso se dio a llamar sincronización. De ahí viene la palabra sincronización. Tiene la capacidad, el más grande, tiene la capacidad de arrastrar a los demás péndulos más pequeños para que se sincronicen con él. El creador nunca lo supo. Hoy en día nosotros sabemos el por qué, cuando usted tiene varios en un mismo lugar, el más grande puede arrastrar a los demás a que se sincronicen con él. Eso se denominó sincronización. Esta ilustración bien podría representar a los apasionados por Dios, cuyo corazón late, el corazón de un apasionado, de un fervoroso, de un celoso por Dios, late al mismo ritmo que late el corazón de su Señor. Esta ilustración bien podría ilustrar la necesidad que tenemos nosotros los más pequeños de sincronizarnos con Dios, de sincronizar nuestra vida, de sincronizar nuestro corazón con el de Dios. La gente apasionada hace eso. Se pone tan cerca del Señor como la meta de las personas apasionadas, fervorosas, esas personas que toman en serio el buscar a Dios, que toman en serio el orar para buscar a Dios. Son personas que se acercan tanto a Dios porque saben que el galardón, la recompensa es la presencia de Dios. Se acercan tanto a Dios que terminan sincronizándose con Dios. Termina su corazón palpitando al mismo ritmo. Esas personas apasionadas por Dios terminan amando lo que Jesús ama, terminan sintiendo lo que Dios siente, terminan odiando lo que Jesús odia, el pecado, terminan amando lo que Jesús ama, la gente, la iglesia. Son personas que están sincronizadas con Dios, están tan cercas de Dios que terminan sincronizando su vida y su corazón con el Señor. ¿Cuántos quieren sincronizar su vida con el Señor? Acérquese a Él. Simplemente. Cuanto más lejos usted esté del Señor, más desincronizado va a estar. Pero cuanto más cerca usted esté del Señor, más sincronizado va a estar con el Señor. Tiene que llegar un momento donde nuestra pasión por Dios esté al rojo vivo. Tiene que llegar un momento donde nuestro fervor, nuestro amor, nuestro celo por el Señor sea como el de Fines. No el de estar atravesando a las personas que pecan, sino siendo implacable con el pecado, siendo intolerante con el pecado y siendo fervoroso, apasionado, amante del Señor. ¿Cuántos quieren sincronizar su vida con el Señor? Póngase de pie, por favor, todo el mundo, póngase de pie. Ciérreme sus ojos, por favor. ¿Cómo respondería usted al llamado de Dios en esta noche?
¿qué le diría a Dios? Ojalá fueses caliente, dice Jesús en Apocalipsis. Ojalá fueses caliente. Los calientes tienen fervor, los fríos son indiferentes, pero el tibio es lo más peligroso, porque el tibio es complaciente. No es el frío, no es el caliente, es el tibio. Es la persona tibia la que es complaciente. Por eso siempre hay más esperanza para la recuperación de un frío que de un tibio. Aléjese de la tibieza espiritual por el amor de Dios. Jesús dijo, ojalá fuese frío o caliente. Prefiero un frío porque hay más esperanza que para un tibio. ¿Cuántos en esta noche quieren responder al llamado de Dios de dejar ser personas tibias, personas complacientes, personas tolerantes con el pecado? ¿Cuántas personas en esta noche quieren llevar su vida a una consagración a fondo? ¿Cuántas personas en esta noche quieren convertirse en fervientes, apasionados por el Señor? ¿Cuántas personas en esta noche quieren sincronizar su vida para que su vida y su corazón comience a latir al ritmo de su Señor, al ritmo de nuestro Señor?